Muy buenas noches, Dios les bendiga. Quiero saludar a todos aquellos que están en las diferentes plataformas de Casa de Oración Cristiana viendo esta cápsula de esperanza. Esta noche vamos a tener una reflexión que va a girar alrededor de varias preguntas acerca del tema de cuál debe ser el mensaje más importante para un discípulo de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que un discípulo de Cristo debe tener en primer lugar? Pero vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Y hablando un poquito sobre cuál es nuestro mensaje, hoy en día hay bastantes mensajes, diferentes formas de enviar mensajes. Hoy en día hay mensajes fatalistas. El mensaje fatalista ve todo destruido. Todo va de mal en peor. La cosa se va a poner fea. Todo lo ve oscuro. Todo lo ve degradado. La persona que piensa o habla o se nutre del mensaje fatalista, cada vez va a ver su futuro más incierto, más oscuro. Ese es uno de los mensajes. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver mensajes fatalistas en las diferentes plataformas, en la internet, en las redes. Hay gente haciendo videos, narraciones, notas de voz con el trasfondo de que todo va a ir en peor. Hay otro mensaje. Está también un mensaje que se está proliferando también muchísimo. Es el mensaje de la crítica o el mensaje crítico y de queja. El mensaje crítico y de queja está siempre viendo las cosas, diríamos los defectos, las cosas. Para el que critica o que vive criticando y que se vive quejando, para él nada nunca va a estar bien. Si ese día lo dejan salir, critica. Y si ese día lo confinan, critica. Si ese día las autoridades hacen un cambio, critica. Y si quitan el cambio, también lo critica. Es una persona, o las personas que envían este mensaje, todo el tiempo están viendo los defectos, las cosas que parecen o que están mal. Resaltamos con demasiado empeño lo que es el tema de las deficiencias. Entonces es importante que nosotros podamos estar anuentes o estar pendientes de cuál es el mensaje que nos está llegando. También tenemos el mensaje de la inseguridad, y el mensaje de la inseguridad se refleja en preguntas. Tenemos preguntas como: ¿qué sucederá mañana? Tenemos preguntas: ¿acaso yo voy a sobrevivir este tiempo? Otra pregunta: ¿la cosa se va a poner más fea? ¿Viene algo peor? Y créame, he estado escuchando hasta una nota de voz donde se dice de cosas que van a suceder al principio del próximo año y que va a llegar otra cosa peor. Y entonces eso genera un ambiente, una atmósfera de inseguridad. Entonces tenemos mensaje fatalista, el mensaje crítico y queja, tenemos el mensaje también de inseguridad. Entonces yo me hago la pregunta: ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Como discípulos de Cristo, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Nuestro mensaje debe ser el Evangelio de Jesucristo. Ese debe ser nuestro mayor y principal mensaje, el Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio de Jesús sigue siendo poder de Dios para los que creen. El Evangelio de Jesús no ha perdido vigencia. El Evangelio de Jesucristo, ese evangelio que se predica por todo el mundo y que va a ser predicado por todo el mundo, no ha perdido su lugar. Si el evangelio en este momento ha perdido, diríamos, posicionamiento en el mundo, no es por causa del evangelio, es por causa de nosotros que debemos llevar ese evangelio, que debemos proclamar ese evangelio ahora con ideas mucho más creativas. ¿Usted cree que el evangelio ha pasado de moda? Si usted piensa o ha pensado que el evangelio está pasando de moda, es porque está pasando de moda en mí, porque está pasando de moda en usted. Pero el evangelio
no ha pasado de moda. El Evangelio, repito, sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a ver el texto bíblico. Vamos a tratar algunos textos bíblicos en esta noche. Y el primero que me gustaría compartir está en Romanos 8. Romanos 10, 8 al versículo 10. Voy a leer en nueva traducción viviente. Y ese mensaje dice: es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Si vemos un poco en detalle este texto que está en Romanos 10, versículo 8, del 8 al 10, podemos ver dos cosas clave. Nosotros, para poder ser salvos, confesamos con nuestra boca el señorío de Jesús. Porque dice el texto: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces ahí vemos el efecto entonces de confesar con nuestra boca. ¿Qué confesamos? El señorío de Jesús. Y el otro detalle clave es que nosotros creemos, o debemos creer para ser salvos, en su resurrección. Porque dice también el texto: y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, ese Dios lo levantó de los muertos está relacionado directamente con la resurrección. Quiere decir que en la salvación de una persona, al momento de entregarse a Cristo, hay dos cosas clave: confesar que Él es Señor. Confesar, y ese confesar con nuestra boca quiere decir que estoy aceptando plenamente su señorío en mí, y creer que Él fue levantado entre los muertos. La resurrección es pilar de la fe. Es pilar de la fe. Entonces, vemos aquí cómo ese mensaje del Evangelio sigue siendo vigente, sigue siendo relevante. Vamos a leer otro texto de la Biblia. Está en 1 Corintios 15, del 1 al 3. Voy a leer también en nueva traducción viviente. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Sí, ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Y sigue diciendo en el 3 y el 4. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. En otras palabras, si usted quiere condensar el Evangelio de Jesucristo, ese mensaje, porque estamos hablando de cuál debe ser nuestro mensaje y preguntándonos cuál es nuestro mensaje. Si queremos condensar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, o sea, esas buenas noticias para salvación de todo aquel que cree, está en ese texto, en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y específicamente lo resume en el 3 y el 4. Cristo murió por nuestros pecados. Querido amigo, querido hermano, esta es una verdad inamovible. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo se entregó por nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y eso lo dice en las Escrituras. Y dice que fue enterrado. Y cuando uno habla de ese entierro, estamos hablando de que Cristo estuvo muerto durante todo el sábado, completando un proceso en el mundo espiritual que está tal vez esbozado por encima en la Escritura, donde está libertándonos de la muerte, donde está quitándole las llaves al enemigo. Pero fue enterrado. Su cuerpo estuvo enterrado en una caverna. Dice, y al tercer día
fue levantado de los muertos. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Ahora, lanzo esta pregunta. ¿Cuál fue o cuándo fue la última vez que usted, que yo, expresamos este mensaje al fatalista, al crítico, al que se queja, al que vive inseguro? Porque parece ser que los otros mensajes, las otras narrativas tienen más eco, tienen más reverberación, tienen más fuerza en el corazón de la gente. Parece que el mensaje del Evangelio pareciera que hubiera quedado rezagado. ¿Será que la iglesia en alguna medida le ha dado espacio a otros mensajes? El mensaje del Evangelio no puede ser reemplazado por otro. Debe ser la punta de lanza. El mensaje del Evangelio de Jesucristo debe ser la punta de lanza de la iglesia. Debe ser la punta de lanza de todo discípulo de Jesucristo. Por eso este mensaje no puede ser un mensaje que uno lo deja ahí, como que uno agarra algo y lo lleva a un cajón, a una gaveta y le dice, oye, qué bonito. Es tan valioso que lo voy a colocar en un cajón y voy a protegerlo. Pero el mensaje del Evangelio no es un objeto para protegerse. El mensaje del Evangelio es como esa lámpara que estaba en un lugar y se colocó, estaba debajo y se colocó arriba para que alumbrara todo. Ese es el mensaje del Evangelio. Así es que debe ser tratado el mensaje del Evangelio. Ahora, la otra pregunta que viene es, ¿dónde está el mensaje? ¿Dónde está el mensaje? Porque ya sabemos entonces ahora que el mensaje es el Evangelio de Jesucristo, porque ese es el mensaje por excelencia, el mensaje por autonomacia, el mensaje del Evangelio de Jesús. Ahora, ¿dónde está colocado ese mensaje? Mire lo que dice, y vamos a ver un texto muy interesante. Es el mismo texto de Romanos 10, el versículo 8, pero la primera parte del versículo 8, la parte A. Dice en ese texto de esta forma: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y está en tu corazón. ¡Wow! Cuando yo medito un poco sobre esa porción de la Escritura, donde dice que el mensaje está en tu boca, está en tus labios, en tu boca en una versión, en tus labios en Nueva Traducción Viviente, hace referencia a lo que hablamos. Ese mensaje del Evangelio que habla Pablo en Romanos 10, del 8 en adelante, dice que está en dos lugares. Primero dice que está en tus labios, en tu boca. Y la boca está relacionada a lo que hablamos, a lo que expresamos. Ahora vamos a hilvanar esto. Busquemos Colosenses 4, del 5 al 6. Leemos de la siguiente forma: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Una de las formas en que nosotros podemos usar nuestra boca, lo que hablamos, lo que expresamos, para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a aquellas personas que necesitan escucharlo, es haciendo de forma cordial y agradable. Muy importante esto, porque el Evangelio dice que está cerca de tu boca, pero ¿cómo está expresándose constantemente nuestra boca? Porque si el Evangelio ocupa nuestra boca, y si el Evangelio está cerca de ti, en tu boca, como dice la palabra, en esa boca debe haber cordialidad y debe haber amabilidad. Y dice en otras versiones que nosotros debemos, dice que toda palabra que en ese texto habla de que debe ser sazonada con sal. En otras versiones debemos abrir la boca y dar a conocer el mensaje con gracia, con amabilidad y compasión, y colocando sabiduría en lo que digo. Que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal. Eso es lo que significa.
que sea cordial, que sea agradable. Por eso ese evangelio, si sale con golpe, si sale con reclamo, si sale con medio insulto, entonces al final ese evangelio realmente está siendo distorsionado. Ahora veamos el otro elemento. En el texto habla de que el mensaje está cerca de ti, en tu boca y en otro lugar muy importante, en tu corazón. Vamos a ver qué dice allí. Es desde nuestro corazón que sale el mensaje de nuestra boca. Quiere decir que boca y corazón están conectados, están siempre comunicándose. En Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y en otras versiones dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo dice en la Reina Valera del 60. Y en una versión que me gusta mucho que se llama La Palabra, lo dice de esta forma, porque su boca habla de lo que rebosa el corazón. Ve cómo esto está conectado. El evangelio está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Pero el asunto es que hay en mi boca. Y en mi boca habrá lo que hay en mi corazón. Entonces Proverbios nos exhorta. Porque si que nosotros vamos a dar el evangelio, vamos a expresar el evangelio con toda cordialidad, con sazonada con sal, como dice la palabra, lo que salga de nuestra boca debe estar conectado 100% con lo bueno que hay en nuestro corazón. Fíjese lo que dice Proverbios 4, 23 al 24. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces hay dos repositorios del evangelio. Está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿de qué está llena nuestra boca? Y consecuentemente, ¿de qué está lleno mi corazón? Porque esas dos cosas son repositorios del evangelio. Son repositorios de esa palabra que sirve para dar la buena noticia a aquellos que aún necesitan saber que existe un Dios que los ama. Un Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Entonces, la boca y el corazón están conectados. Entonces, si nosotros llenamos nuestro corazón solo de malas noticias, si llenamos nuestro corazón de temores, si llenamos nuestro corazón de cosas amargas, de queja, de crítica, eso empieza a llenar nuestro corazón, a cubrirlo, a llenarlo, y de ese corazón difícilmente va a salir una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El evangelio de Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz, fue enterrado y resucitó al tercer día. Entonces, en el corazón de nosotros no pueden estar todas estas cosas negativas y pretender que de ese corazón salga el evangelio, que va a tener obstrucción, va a tener peso. Entonces, ¿a qué le estamos prestando nuestro oído? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Porque nuestro corazón se va a alimentar de lo que vemos y de lo que escuchamos, de las personas con las cuales compartimos, de las personas que nos influyen. Entonces, mi corazón yo debo guardarlo. Por eso Proverbios 4, 23 y 24 dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Y de ese corazón también brota el mensaje más importante que un discípulo debe proclamar: el evangelio de Jesús. Vamos a la tercera pregunta. Ya tenemos la primera pregunta respondida: ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Y la segunda también: ¿de dónde está el mensaje? El mensaje está en mi boca y está en mi corazón. Entonces, esta tercera pregunta dice de la siguiente forma: y ahora que yo sé cuál es el mensaje, y ya sé dónde está el mensaje,
Ahora, ¿qué hago con el mensaje? Excelente pregunta. ¿Qué hago con el mensaje? Quiero decirte esta noche, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas. Lo que debes hacer con el mensaje es sembrarlo. Siémbralo. Siembra el mensaje en los corazones de las personas que te rodean. Siembra el mensaje en las personas que son tus familiares, que son tus amigos, que son tus vecinos, que son tus compañeros de trabajo. Y siembra el mensaje tal vez hasta en personas que de repente no conoces y Dios te mueve y Dios te impulsa a compartirles ese mensaje. Siémbralo. Eso es lo que quiero exhortarte esta noche. No solamente identifiques cuál debe ser el mensaje. No solamente identifiques dónde está ese mensaje. Esta noche es también, para después de saber esas dos cosas, es colocar ese mensaje en el corazón de las personas que no lo tienen. Voy a leer un texto que ilustra esta idea. Este texto es súper conocido. Dice en Lucas 8, del 4 al 8. Dice, de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, lanzaba parte de ella, cayó junto al camino. Y luego fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice que este sembrador salió a sembrar. Y en otras versiones dice, mientras lanzaba la semilla. Y eso es lo que los discípulos de Jesús debemos hacer en este tiempo. Eso es lo que el discípulo de Jesús debe estar pendiente a hacer en este tiempo, lanzar la semilla. La semilla se lanza independientemente de qué tierra la recibe. Porque parte de la semilla que este sembrador lanzó cayó sobre el camino o en el camino. Y en el camino la gente la pisoteó y las aves se la comieron. Y otro grupo de las semillas cayó en los pedregales, en tierra que es poco profunda, pero que debajo tiene un montón de piedras. Y cayó sobre ahí, como brotó, pero como no tenía raíz, se secó. Y la otra cayó en cardos, espinos. Y en ese momento los espinos no se veían. Algunos comentaristas dicen, no la hubiera tirado tal vez o no hubiera caído en ese lugar, pero no se veían los espinos. Y los espinos empezaron a crecer junto con la semilla y la ahogaron. Y parte de esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora yo le pregunto, ¿usted y yo sabemos qué tipo de tierra es la que está recibiendo la semilla? Nosotros podemos hacernos una idea. Nosotros podemos pensar, bueno, esta tierra puede ser que sea espino, esta tierra puede ser que sea pedregal, esta tierra puede ser que parezca junto al camino, esta tierra parece que es buena, pero eso en lo absoluto, en realidad, lo sabe solo Dios. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca tomar el buen mensaje, la buena noticia, la semilla y sembrarla, lanzarla, aventarla. Ese es el estilo de sembradío que se estaba haciendo ahí, de aventar, de esparcir, de lanzar la semilla. Y la semilla va a caer. Imagínense que el sembrador se hubiera quedado con esa semilla dentro del saco, aunque es una fantástica semilla. Aunque esa semilla era la mejor semilla que había guardado y había estado protegiendo para empezar a sembrar. Independientemente que era el mejor grano. Si esa semilla se queda en el saco del sembrador, no produce fruto. Esta noche le animo, hermano. Esta noche
le insto en el nombre del Señor, busque cómo y dónde sembrar semilla. Usted la tiene, cerca de usted está en su boca y está en su corazón. Cerca de ti está la palabra. Entonces, esta noche la palabra de Dios nos está llevando a que en medio de este proceso difícil del mundo, en este proceso donde estamos viendo muchas cosas que pueden ser complejas, desafiantes, nosotros tenemos la mejor semilla y debemos sembrarla. Solo di el mensaje, solo lanza el mensaje, solo siembra el mensaje, porque ese mensaje en algún momento va a caer en tierra buena. Y esa tierra buena tú la vas a ver y vas a ver cómo produce fruto. A veces nosotros no sembramos porque estamos cansados, porque estamos desanimados, porque estamos desenfocados, porque estamos en una cosa, en otra cosa, en mil cosas, y al final, muy pocas cosas, al final el Señor nos dice, nosotros tenemos que buscar la mejor parte. A veces las pruebas impiden que nosotros hablemos de ese mensaje. A veces las preocupaciones impiden que nosotros sembremos el mensaje. Pero esta noche nuevamente te digo, siémbralo, siembra el mensaje, lanza la semilla, busca formas creativas. Tienes un dispositivo, tienes una forma de enviar, tienes contactos, tienes gente. Ármalo sin saturar el canal, sin saturar a la gente, pero busca formas de enviar la semilla. Tal vez las semillas ya no se van a poder por un tiempo enviar de forma presencial, pero hay muchas otras formas en que podemos sembrar la semilla. ¿Sabe? Y el último punto que quiero resaltar sobre este aspecto de qué hago con la semilla, el segundo punto es que además de que yo siembro la semilla, yo como sembrador también soy sembrado por el gran sembrador del universo. ¿Cómo es eso? O sea que cada uno de los discípulos de Jesús es en sí mismo una semilla, que lleva semilla. Vamos a ver el texto bíblico que está en Hechos. Me gustaría ilustrar esta idea con el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos en las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Estamos hablando de los primeros inicios de la iglesia, el momento que después Cristo muere, el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia empieza a reunirse. Llega un momento que hay uno de los diáconos, un hombre, un discípulo, se llamaba Esteban, él muere y Saulo consentía en esa muerte. Pero Saulo se volvió un perseguidor, un impulsor de que la semilla llamada discípulo fuera esparcida en otros lugares. Jesucristo habló de que debían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero todavía estaba la iglesia en Jerusalén. Y dice que se desató una persecución. Dice que los discípulos, dice, todos fueron esparcidos. Y esa palabra esparcidos, esa palabra en el original habla de sembrar. En otras palabras, todos fueron sembrados. ¿Ok? El gran sembrador del universo empezó a esparcir, empezó a sembrar a sus discípulos en otras regiones. En este caso, Judea y Samaria, dos regiones que necesitaban escuchar la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el gran sembrador siembra a sus discípulos también. Y estos discípulos tienen su semilla, que es el Evangelio. Fíjese que cómo resaltamos un poquito más esto con Hechos 8, versículos 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces estamos viendo a los discípulos siendo sembrados a causa de la persecución. Y por eso es que nosotros a veces idealizamos este proceso de llevar el evangelio. La mayoría de estos discípulos y muchos discípulos a través de la historia no llevaron el evangelio en situaciones ideales. No llevaron el evangelio tal vez en momentos de paz. Una gran cantidad de discípulos de Cristo fueron esparcidos, sembrados en diferentes regiones en medio de persecución, en medio de prueba, en medio de situaciones de pandemia, en medio de situaciones de enfermedad, en medio de situaciones difíciles. Pero aún así, estos discípulos nos dan el ejemplo a nosotros de que a pesar de la persecución, a pesar de la escasez, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, nosotros no podemos negociar el mensaje. No podemos negociar llevar el mensaje a todo aquel que lo necesite. Porque mucha gente hoy en día, en medio de este tiempo, necesita esperanza. Y nosotros tenemos esas semillas de esperanza, porque el Evangelio de Jesucristo es esperanza. El Evangelio de Jesucristo es poder. El Evangelio de Jesucristo es libertad. Ese Evangelio nosotros lo tenemos cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Así que aquí vemos a un grupo de perseguidos, sembrados por causa de esa persecución voraz y fuerte que se levantó, llevando el Evangelio a Fenicia, Chipre, Antioquía, llevando el Evangelio a otros lugares, y algunos pensaban que el Evangelio solamente era para los judíos. Pero llegaron otros que venían de Chipre y de Cirene y empezaron a hablarles a los griegos. Y para su sorpresa, muchos de ellos creyeron en Jesús y fueron salvos. Quiere decir que el Evangelio no es un Evangelio para un grupo específico de personas. El Evangelio es para todos. Ese Evangelio es universal. Lo necesitamos. Necesitamos llevar el Evangelio a todo lugar, en todo momento. Allí necesitamos el Evangelio. Y allí va a llegar el Evangelio por cada uno de los discípulos que va a ser sembrado. Entonces, quiero reflexionar un poquito este punto. Usted y yo hemos sido sembrados por el gran sembrador en un lugar, en una empresa, en un lugar de estudios, en un lugar, en un barrio, en un lugar. Allí estamos nosotros sembrados. Dios nos colocó allí. No es coincidencia ni casualidad. Quiere decir que allí donde yo fui sembrado, allí yo debo dar fruto. Y allí el Evangelio puedo yo llevarlo a las personas que están a mi alrededor. Qué importante es esto. Debo estar claro, porque a veces estamos pensando que Dios nos va a enviar a un lugar muy lejos. Puede ser que sí, pero muchos de nosotros ya hemos sido sembrados en el lugar donde estamos. Así que llevemos esa palabra, sembremos la semilla para que dé fruto. Concluyo de esta forma. Puede ser que nos falta ver la tierra donde sembraremos el mensaje con los ojos de Cristo. ¿Cómo estamos viendo esa tierra? ¿Cómo estamos viendo ese lugar, a esa gente que necesita saber de Jesucristo? ¿Tenemos la misma visual que tuvo Jesús? ¿Tuvimos la misma forma o tenemos la misma forma de verla como veía Jesús? Mire lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Solo este texto nos puede ilustrar cómo Jesús ve a las multitudes
hoy en día las ve desamparadas, las ve dispersas. Y estas dos palabras tienen mucho significado. Están desgastadas, están sin rumbo, están sin aliento, a punto de fenecer en lo emocional y en lo espiritual. Así ve Jesús a la tierra, esa tierra, como hablamos del sembrador, esa tierra que necesita esa semilla. Así ve Jesús la tierra. Así ve Jesús las multitudes, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y una oveja sin pastor es una oveja sin guía, es una oveja sin protección. Entonces, hoy en día, mucha gente anda así. Se levantan, viven sin un propósito, sin ningún sentido. Y esa vida es la vida que nos lleva a una vida de tristeza, a una vida de desamparo, de desesperanza. Pero nosotros tenemos la buena noticia para ellos. El mensaje. Tenemos el mejor mensaje, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Solo recordemos que esas multitudes necesitan ver y oír ese mensaje que está cerca de tu boca y de tu corazón. Envíalo. No dejes de enviar ese mensaje. Siémbralo. Si hay algo que podemos sembrar todo el tiempo, es ese mensaje, esa semilla en cada corazón. Dios te bendiga. Nos vemos.